Buen día a todos. Quiero dar agradecimiento a esta gran invitación. El día de hoy voy a hablar pensando en asma en niños. Soy la doctora Lina Claudia Santos Hernández, soy médica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Pertenezco al grupo colombiano de asma, EPOC y cáncer de pulmón. El día de hoy tengo el honor de dar esta charla eh, gracias al Día Internacional del Asma. Entonces empezaremos hablando pensando en asma en niños. No tengo ningún interés de la industria para esta charla. Definición. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea. Tenemos tan importante que debe haber un antecedente de los síntomas, que es sibilancia, que es cuando nos suena el pecho, falta de aire o sensación de ahogo, opresión en el pecho, tos continua. Esta se caracteriza porque varía dependiendo de su aparición. Hay épocas en las que predomina más uno que otro. Los pacientes se caracterizan muchos porque los síntomas son muy frecuentes en horas de la noche, haciendo que se interrumpan los patrones de sueño. Algunas como actividades físicas, como el reír, el hacer algún deporte, los cambios de temperatura propios de la madrugada pueden aumentar la intensidad de los síntomas y en algunas épocas del año son más frecuentes. Estos síntomas se caracterizan si vemos en la diapositiva, vemos el bronquio normal, vemos el calibre del mismo y vemos el bronquio del asmático. Ahí lo vemos más pequeño, más inflamado. Y a esto le hacemos el diagnóstico de la hiperactividad bronquial, que hace que el flujo de la entrada de aire expiratorio sea diferente dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente, si está más inflamado o no. En la epidemiología, en Colombia se estima que aproximadamente uno de cada 8 personas tiene asma, convirtiéndose en la segunda enfermedad respiratoria crónica más común. De primer puesto está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estudios recientes han identificado un aumento de la prevalencia en el asma en Colombia, especialmente entre los niños y los adolescentes, ya que esta tasa entre el 9% de la edad está entre los 5 y los 17 años. Aquí vemos la fisiopatología del asma, encontramos que ahí vemos el alergeno, que puede ser el polen, puede ser el pelo, puede ser algo ambiental como los cambios de temperatura que hablábamos, hace que haga una estimulación de la célula dendrítica y el mastocito, haciendo una reacción de las células, los eosinófilos y neutrófilos, haciendo alteración del tapón de moco, desprendimiento del epitelio, y vemos toda la cadena de inflamación y haciendo la hipersecreción de moco, se hace hipertrofia y hiperplasia de las células del músculo listo de las vías respiratorias, alteración de las partes del reflejo colinérgico y hay un fuga de plasma haciendo producción del edema. Entonces aquí vemos cómo es una vía respiratoria normal, vemos al lado derecho, ahí vemos el proceso asmático, cómo la pared se engrosa, se inflama y vemos cómo el músculo liso está contraído. Si vemos al principio de la vía respiratoria, vemos el músculo liso en sus inicios relajado y posteriormente vemos el músculo liso contraído. ¿Quiénes son los desencadenantes? Los desencadenantes son múltiples. Algunos pacientes durante su trayecto de su vida detectan ciertas situaciones que exacerban sus síntomas. Uno de esos es la contaminación ambiental. Hay algunas personas que el polen, el moho, que es muy frecuente en las casas en Colombia, ya que muchas casas son a nivel rústico, que aún no han sido completamente terminadas en obra gris. Algunas personas, el desencadenante puede ser el pelo o la caspa propia de las mascotas. Aquí hago una aclaración. Siempre se ha dicho que la parte asmática de la infancia no puede tener mascotas. Se habla de la parte de la mascota cuando está en su fase exacerbada. No es que todas las personas que sean asmáticas no puedan tener una mascota. Encontramos los ácaros, encontramos procesos infecciosos, se ha encontrado que en Colombia el virus sincitial respiratorio aumenta la frecuencia a largo plazo de producir hiperactividad bronquial y a su vez posteriormente un diagnóstico de asma. También encontramos otros factores de riesgo como el cigarrillo del tabaquismo en casa, el polvo, lo que hablábamos de los estados de cambios de tiempo, el frío, la lluvia, los agentes como las cucarachas, el pasto, la maleza, el polen. ¿Cuáles son los factores de riesgo tenemos que son supremamente importantes? Dieta de la madre durante el embarazo,
la dieta lactante que se le da posterior, la inicio de la complementación después de los 6 meses, la contaminación ambiental en la que tenga, el uso de antiácidos y encontramos la ranitidina que se ha encontrado que aumenta el factor de riesgo para asma. Encontramos el antecedente materno que da tabaquismo durante el embarazo, obesidad. Los pacientes prematuros, al tener una prematura completa a nivel bronquial, aumenta la incidencia de eventos asmáticos. Los pacientes que son prematuros extremos tienen mayor factor de riesgo para ser de la patología del asma. Encontramos también la ausencia de la lactancia materna, antecedentes familiares de alergias, la posibilidad de que si mi hermano sufre de asma, la posibilidad es bastante más del 50% que yo sufra de asma. Se ha encontrado que el inicio de la menstruación tempranamente, antecedentes de hiperrespuesta bronquial, antecedentes de rinitis, la edad de la madre, se ha encontrado que entre más joven y más adolescente la madre, mayor es el factor de riesgo para el asma. Encontramos que hayan tenido antecedentes de problemas durante el embarazo como la preeclampsia. Algunos medicamentos como el paracetamol, el ibuprofeno y los ANES también aumentan el factor de riesgo para el asma. Encontramos que dentro de las clasificaciones del asma tenemos que tener claros el control de los síntomas, porque eso también nos va a poder ayudar a enfocar a nuestro paciente. Es muy importante que los niños mayores de 5 años se le hagan pues, estas preguntas que encontramos los mayores y los menores de 5 años. En los mayores de 5 años preguntamos si los síntomas son de día, si se producen más de 2 veces por semana, el uso de rescate. Muchas veces a nuestros pacientes les colocamos inhaladores, debemos explicarles cómo hacerlo en caso de crisis, pero también debemos cuantificar cuánto de ello lo está usando. Si estos síntomas hacen que se despierte a nivel nocturno porque se siente ahogado, a cuántas veces al mes y hasta qué punto hace limitación de la actividad física, que si sabemos en el índole de la parte pediátrica, de la edad menor de 17 años, la actividad física obviamente es más frecuente y pues obviamente al inhibir la actividad física, que no pueda hacer ciertas actividades de su de su vida diaria, eso hace una limitación importante. También encontramos los niños menores de 5 años, los síntomas si se producen, si ven que hay una variabilidad, si es mayor a 2 veces por semana o si es una vez por semana, el uso de los rescates, el despertar nocturno del asma si es una vez al mes y la limitación de la actividad física. Entonces, depende de eso, le vamos dando un puntaje. Miramos que si 0 es controlada, 1 a 2 es parcialmente controlada y 3 a 4 no es controlada. También hablamos de que dentro del asma encontramos una cosa que llamamos fenotipos, que es como los síntomas, podemos clasificarlos en los episodios tan frecuentes que lo hace y la edad de inicio. Encontramos los desencadenantes y si tiene un proceso inflamatorio. Entonces encontramos entre la clasificación el asma grave, encontramos asma con exacerbaciones graves, o sea que requieren hospitalización o cuidado intensivo, asma que refractará al tratamiento. Debemos ver si este paciente, sobre todo los pacientes que no tienen antecedentes de alergia y son pacientes que dependen mucho del uso de corticoides durante sus crisis. Entonces debemos mirar, cuando tenemos un paciente con un asma refractaria al tratamiento, también es importante mirar, porque a veces decimos que hay fallo terapéutico, pero también debemos mirar varias cosas. Una, que el paciente sí esté usando los inhaladores. Dos, que sea claro el cuidador, en el caso de la parte pediátrica, si el cuidador realmente sabe cómo usar el inhalador, cuándo lo debe usar, cómo lo está usando, si realmente hay adherencia o no al tratamiento. Debemos mirar el asma de inicio precoz, que son los pacientes que son menores de 12 años, se considera que es precoz, pero también estos pacientes casi siempre se acompañan de otras alergias, dermatitis, tuvieron dermatitis seborreica cuando nacieron, tienen rinitis, hacen reacciones alérgicas a la picadura de insectos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro. El asma de inicio tardío, que decimos que son pacientes que casi siempre son mujeres y que se inician en la edad adulta y suelen cursar sin alergia. También encontramos los pacientes con el asma con limitación fija al flujo aéreo, porque ellos ya no hacen la parte reversible que hablábamos, sino que son pacientes que continúan todo el tiempo. Encontramos pacientes con síndrome de dessoplamiento en el asma y en el adulto el EPOC. También encontramos una relación grave y muy, muy, muy frecuente entre el asma y la obesidad. Por toda su patología, también sabemos que la caja torácica no se expande de la misma manera.
Entonces, casi siempre estos pacientes tienen síntomas más graves y obviamente tienen mayores comorbilidades. Encontramos con los relacionados con los desencadenantes, encontramos el asma alérgica, que es el paciente que sabemos que hay ciertas cosas que le puso la alergia. Ejemplo, cuando hace frío me da tos y me siento ahogado. Cuando estoy en un sitio cerrado, cuando tengo contacto con humo, me da la crisis. El asma inducida por antiinflamatorios, el antecedente que me tomé un ibuprofeno, me tomé un diclofenaco y me dio la crisis. Y hay algunos casos, aunque no es muy frecuente, el asma inducida por la menstruación, que se produce y hace los detores en el momento de los ciclos menstruales. Encontramos el asma inducida por el ejercicio, el que hace cualquier tipo de actividad y algunos necesitan manejo de inhalador para poder hacer actividad física. Y encontramos los inflamatorios dependiendo de la célula que produce su predominio. Entonces encontramos el asma eosinófica, que suele ser alérgica y tiene buena respuesta a los corticoides inhalados en general. Encontramos el asma neutrofílica, que suele darse en pacientes con enfermedades graves y exacerbaciones graves, con peor respuesta a los glucocorticoides inhalados. Y el asma paucigranulocítica, que no es tan frecuente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, es muy importante hacer una, como siempre lo hablamos, es muy importante hacer la historia clínica adecuada, hacer las preguntas, porque muchas veces los pacientes piensan que pues tener tos es normal. Es que mi hijo le da gripa muy frecuente, es que él vive con gripa todo el tiempo. Entonces, es muy importante durante el inicio de la valoración médica en la que se miren todas sus caras. Hay que preguntarle al paciente sus antecedentes prenatales, hay que preguntarle la parte de su vida neonatal, de la primera infancia y recopilar toda la información. Mirar, el paciente tiene síntomas respiratorios, los síntomas son típicamente de asma, o sea, sibilancia, tos, opresión, que a veces cambia de intensidad y de frecuencia. Hay que hacer una historia clínica completa, hacer el examen físico detallado para el asma. Hay que preguntar, ¿usted se ha dado cuenta si ciertas cosas le aumentan sus episodios de tos? ¿Se ha dado cuenta que después de consumo de cierto medicamento puede que le aumenten los síntomas? Es importante mirar todo el contexto. ¿Hay antecedente familiar de alergias? ¿Tiene un hermano o un familiar cercano que sufra de asma? Es importante también, ahí en este diagrama de flujo vamos a ver, Elisa, se le debe determinar si sí o si no. Si no, hay que mirar otros antecedentes, hay que mirar más adelante, vamos a ver el diagnóstico diferencial. O si vamos a ver, podemos realizar una espirometría y mirar si las pruebas son reversibles o no. A veces esta parte de la edad es una limitante para realizar la espirometría, pero sería pues la parte ideal. Pero los niños menores es a veces complicado, niños menores de 5 años a veces no es tan fácil hacerlo. Y si tengo el diagnóstico claro como que mi paciente tiene asma, hay que tratarla. Hay que mirar, si no estamos claros, hay que mirar a la parte paralela y mirar si se confirma o no el asma. Y si no, hay que mirar otro diagnóstico alternativo. Algunas veces en urgencias o a veces cuando nosotros sabemos que en Colombia tenemos bastante limitación a nivel de regiones, la espirometría no siempre se puede hacer en todas las regiones. Algunos se inician tratamiento y se evalúa dentro de los 3 meses si hay mejoría o no. Pero lo ideal sería sí hacer el diagnóstico porque nosotros en Colombia tenemos muchos pacientes subdiagnosticados tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Entonces, sí es importante tener pruebas objetivas para hacer el diagnóstico, pero pues no siempre podemos cumplir esta regla. El diagnóstico de asma en pacientes que ya recibieron tratamiento. Hay pacientes que nosotros decimos, no, pero es que le hicieron el diagnóstico del asma. Del 25 al 35% de estos pacientes con asma diagnosticados en el primer nivel de atención no tienen la confirmación del diagnóstico, que es lo que les acabo de decir. Muchos de ellos les inician el tratamiento, pero jamás se tiene una prueba objetiva para hacer el diagnóstico. Se procura confirmar el diagnóstico con pruebas objetivas, que es el mundo ideal. Si la función pulmonar es normal, hay que repetir la prueba reversible durante los síntomas o después de suspender los broncodilatadores. Si el paciente tiene síntomas frecuentes, hay que aumentar gradualmente el tratamiento controlador y repetir las pruebas de función pulmonar a los 3 meses. Si hay pocos síntomas, se va disminuyendo el tratamiento, se hace un plan de acción escrito y se puede repetir las pruebas de función pulmonar dependiendo de su evolución. ¿Qué hacemos con los pacientes menores de 5 años? El asma, pues es muy frecuente
en ese grupo, lo que hablábamos del virus sincitial respiratorio, tenemos niños que antes del primer año sufren la primera primoinfección a partir de ese momento hacen episodios que le hablamos nosotros los sibilantes recurrentes, pero debemos ser claros de que tenemos que esperar o hacer el diagnóstico a estos pacientes. Uno de los factores más importantes para el desarrollo del asma es la presencia de atopía, que ya hemos hablado, los pacientes que tienen antecedentes de otras alergias como rinitis, dermatitis, tuvieron la famosa costra láctea cuando nacieron. Son pacientes que tienen un recorrido en la parte de su atopía o de sus reacciones alérgicas. En menores de 5 años, las sibilancias recurrentes son frecuentemente causadas, como lo que acabo de decir, por infecciones previamente virales, como el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, que también en esta etapa, si sabemos que estos niños menores de 5 años, todos conocemos que cuando entran a la parte escolar, cuando entran al jardín tempranamente, muchos se infectan por virus entre los mismos compañeros, entre los mismos niños. Entonces es muy frecuente en los cuadros respiratorios, pues algunos papás dicen que los niños viven con gripa mucho tiempo y que como están en el jardín siempre tienen gripa y digamos que minimizan esos episodios y muchas veces el tratamiento lo inician empíricamente durante mucho tiempo y la consulta al pediatra no es tan frecuente y es muy común en nuestro país. Entonces, encontramos los fenotipos de las sibilancias, tenemos la clasificación basada en síntomas, si son sibilancias episódicas, presentes durante los episodios y ausentes entre episodios, o si son sibilancias desencadenadas durante y en estos periodos. Clasificación por tendencias de tiempo, si son sibilancias transitorias, comienzan y terminan antes de los 3 años, sibilancias persistentes que comienzan desde los 3 años y continúan después de los 6 años, y sibilancias de inicio tardío que comienzan después de los 3 años. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro en nuestro paciente. El diagnóstico hay que mirar el patrón de sus síntomas, si le suena el pecho, si tiene tos, sensación de ahogo, que lo que hablábamos en la edad pediátrica es muy importante la parte de la limitación de las actividades. Es el niño que no hace ninguna actividad física, no corre, no salta, no brinca, que es normal a esa edad. Encontramos síntomas nocturnos con despertares. Encontramos presencias de factores de riesgo, que ya hemos hablado, su historia familiar de antecedente de asma o alergias en familia, pacientes que tienen alergias al huevo, que no se pudieron vacunar, no se pudieron colocar las vacunas del primer año, tiene antecedentes de alergias a la fresa, a la piña, que son bastante alergenos, tiene antecedentes de dermatitis o lesiones en piel, se le hace respuesta al tratamiento y si no, debemos mirar una exclusión de los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a apoyar pues nuestro diagnóstico? Es importante pues lo que hablábamos, si definitivamente no podemos hacerle un test objetivo a nuestro paciente, la respuesta terapéutica sería una. También podemos hacer test de sensibilidad a alergia para detectar ese paciente atópico y mirar a qué es alergia. En algunos pueblos se usa toma de radiografía de tórax. Realmente esta se usa más que todo no, en paciente con crisis asmática tenemos claro que la radiografía de tórax puede salir normal. A veces la vemos cuando tiene una coinfección, porque el asma también se exacerba con cuadros infecciosos bacterianos o virales. En caso de una neumonía, pues, o una sobreinfección bacteriana a nuestro cuadro asmático, hará que, pues, obviamente veamos imágenes de neumonía. También es importante hacer, y muy importante, el test de función pulmonar. Lo que hablábamos previamente, ese pacientico que no tenemos claro el diagnóstico de asma, es importante mirar también un diagnóstico paralelo. Puede ser por infecciones respiratorias virales, el paciente que tiene un reflujo gastroesofágico o tiene otras enfermedades muy frecuentes en nuestro país, antecedente en casa de tuberculosis. Encontramos que pueden tener enfermedades congénitas como fibrosis quística, como displasia broncopulmonar. Algunos pacientes sabemos que con pacientes que tienen deficiencia inmunológica van a ser pacientes que tienen cuadros infecciosos repetitivos y respiratorios y puede enmascarar y ser diagnosticado como un paciente asmático. Entonces hay que tener claro de que en la edad pediátrica también podemos encontrar otras patologías que tal vez no las vamos a encontrar en la edad adulta. Ejemplo, las enfermedades cardíacas congénitas. Entonces sí es claro que no todo, tos y cuadros respiratorios recurrentes es asma, que pues a veces queremos encasillar todo en una sola caja
y son estos pacienticos que a veces se encasillan en el diagnóstico de asma y se deja a un lado este diagnóstico paralelo que va a hacer que este paciente, su enfermedad de base, haga un detone más adelante y las complicaciones y las comorbilidades sean más altas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Uno, aliviar y controlar los síntomas, porque este también le ayuda a mejorar la calidad de vida a estos pequeños, a la edad pediátrica y a sus familias. Dos, reducir el riesgo a futuro, prevenir las crisis, prevenir las hospitalizaciones. Obviamente todos sabemos que entre más visitas a unidades de urgencias, muchas veces estos pacientes asmáticos llegan con una crisis asmática y se coinfectan en los servicios hospitalarios, aumentando su posibilidad de mortalidad y es muy importante reducir la pérdida de su función pulmonar a largo plazo. Por eso necesitamos una prueba objetiva. Debemos trabajar conjuntamente con la prevención primaria. Es muy importante en la edad pediátrica, durante el embarazo, educar a la madre, controlar la parte de la obesidad y ganancia de peso durante el embarazo. Después del nacimiento, que es importante la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Es importante, muchas veces la cultura colombiana hace introducción de alimentos sólidos y alimentos inadecuados a los 3 meses, a los 2 meses. Entonces es importante empezar en la parte de la gestación a hablar con la madre y explicarle la importancia de la lactancia materna. También debemos tener claro el efecto de los medicamentos que le damos a nuestra materna. Es importante mirar la parte de sus factores psicosociales, la mamá adolescente, antecedente de preeclampsia. Nuestro paciente en Colombia, la obesidad es bastante frecuente por la mala alimentación. Encontramos también deficiencias de vitamina D. Es importante la regulación de la microbiota. Es importante evitar alergenos inhalantes, o sea, buscar los factores de riesgo. Digamos, un pequeño que vive en una casa con bastante humedad, donde hay mucho polvo. Es importante manejar, si se puede, esa parte ambiental para disminuir las exacerbaciones y pues obviamente hay cosas que podemos reducir el riesgo. Encontramos cómo evitar la exposición de humo de tabaco durante el embarazo y el nacimiento. Nosotros, pues a veces la madre uno le pregunta y ella dice, no, yo no fumo, pero sabemos el papá del bebé, el tío, las personas que conviven con esa persona pueden tener exposición a humo de tabaco o ahora que está tan de moda el vapor. De ser posible, si no tiene ninguna contraindicación obstétrica, se ha encontrado que el nacimiento por vía vaginal nos disminuye el riesgo al asma. También encontramos que realizar, pues lo que acabamos de hablar, lo de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y es muy importante el uso de antibióticos, no usar antibióticos de amplio espectro durante la gestación, que se ha encontrado una relación entre el asma y el uso de antibióticos de amplio espectro no formulados por la parte no médica. Entonces es importante trabajar con las maternas en la parte de la autoformulación. Es importante la conclusión que quiero dar hoy de esta charla es que el asma en edad pediátrica es una patología bastante frecuente que causa un deterioro de la actividad de la vida diaria de este paciente, de su desarrollo en todas sus esferas y de sus familiares que lo acompañan, porque realmente pues el ver que toca hacer una restricción, muchas veces estos niños tienen una restricción completa en su casa y su vida no hace el desarrollo normal, debe ser propia de su edad, es importante manejarla. En algunos casos es prevenible y si podemos prevenirlo, pues mejor aún con todo lo que hablamos en la parte de la parte prenatal, del nacimiento y de esos primeros años de vida. Y si ya se tiene el diagnóstico de asma, es importante disminuir las exacerbaciones, porque al disminuir las exacerbaciones disminuimos la posibilidad de las hospitalizaciones, de las complicaciones, de la comorbilidad y de todo lo que esto implica y de la pérdida de función pulmonar. Y es importante que cuando se hace el diagnóstico debemos tener un tratamiento adecuado, con un seguimiento adecuado. No solamente es usar un inhalador, es un cambio de todo el entorno, de saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo. Entonces es importante, muy importante en como tal en el asma, en todas sus edades, pero más en la parte pediátrica, el autocuidado y la educación del cuidador. Aquí tenemos la bibliografía. Y quiero darle las gracias por abrir estos espacios. Espero que sea más visible
esta patología tan frecuente que es en nuestro país, que podamos hacer los diagnósticos adecuados, los tratamientos adecuados y qué bueno que saquemos estos espacios en donde podamos hablar con esta patología tan frecuente y espero que pues haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, duda, estoy presta. Aquí está mi correo electrónico por si me quieren escribir cualquier pregunta, duda, con mucho gusto estaré aquí. Feliz día.